Amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios una vez más en el libro de los Salmos, el Salmo 45, el versículo primero. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribir muy ligero. Mi lengua es pluma de escriba muy ligero. Ahora vamos a ver en Ezequiel el capítulo 9. Ezequiel el capítulo 9, versículos 2 y 3. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Quiera el Señor bendecir su palabra y al mismo tiempo las otras porciones que vamos a citar sean bendecidas para nuestro bien y nuestra comprensión del tema que queremos enfocar brevemente acerca de los escribas. La palabra grammateus en el original quiere decir escritor o un escrito. Escritor o un escrito. También algunos añaden a esto que eran contadores o contador. Sin duda que los escribas eran hombres de letras. En Israel, muchos de ellos eran maestros de la ley y tenían como función primordial en el aspecto religioso enseñar la ley al pueblo, y se constituían, por ser hombres letrados, en guardianes de la ley. Esto es importante destacar. El escriba, como decimos, o escribano, era un hombre hábil para escribir y también para contar. Entre los egipcios, los escribanos eran los contadores oficiales que tomaban nota de los asuntos de la vida pública y privada. Los escritores Driotón y Bandier, en su libro Historia de Egipto, dan a entender que los cuadrilleros que se mencionan en Éxodo capítulo 5, versículo 6, los cuadrilleros del pueblo y los capataces que se mencionan eran escribas de Faraón. Esto es lo que explican estos dos escritores en su voluminosa obra Historia de Egipto. En Palestina, bajo los reyes, se hace frecuente referencia a los escribas, que a veces estos escribas eran levitas. Por ejemplo, en Primera Crónicas 24:6 se menciona en el reinado de David a un tal Semaías como hombre importante, un escriba. En el reinado de Josías también habían levitas escribas,
según se lee en Segunda Crónicas, el capítulo 34, el versículo 13. Entre los principales oficiales del reino siempre había uno o varios escribas, como se lee en 2 Samuel capítulo 8, versículo 17, en 2 Samuel capítulo 20, versículo 25, o en Jeremías 36, verso 10. Estos escribas eran encargados probablemente de la preparación también de los decretos del rey y del manejo de sus rentas. Se lee que Seba era escriba. En el reinado de Joacín se menciona a otro famoso escriba, a Safán. Y estos escribas eran útiles porque eran hombres letrados. Preparaban los decretos imperiales, los decretos del rey. Más, si uno lee Segunda Reyes, capítulo 18, versículo 17, 18, los escribas representaban al rey en los negocios con algún embajador extranjero, o como en el caso de Segunda Reyes 19, 2, 22, 2, 14, eran enviados también de parte del rey a entrevistar a algún profeta de Jehová. Los escribas también, según leemos en Segunda Reyes capítulo 25 y en Segunda Crónicas 26, estaban unidos al ejército. Todo esto, su servicio a merced del rey, su relación con el ejército, con todo lo que tiene que ver en la parte impositiva, por ser hombres letrados, los escribas estaban presentes en todo. Dice, y lo voy a leer en Proverbios, el capítulo 25. Dice en Proverbios 25 lo siguiente, lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 25, versículo 1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Fíjese, el rey Ezequías empleaba a estos escribas para que transcribieran los registros antiguos y para escribir también las tradiciones orales. Desempeñaban un trabajo importante los escribas. 100 años después de Ezequías, aproximadamente 100 años después de Ezequías, parece que existía una clase que no era solamente de copistas, es decir, de copiadores de la ley, sino también de maestros de la ley divina y personas que se jactaban de ser sabios. A ver, vea su Biblia en Jeremías el capítulo 8, el versículo 8. Eran maestros de la ley, se jactaban de ser sabios. Israel fue llevado al cautiverio 70 años y después de la cautividad, el cargo de expositor de la ley de Dios estaba íntimamente ligado a la profesión de escriba, como el caso de Esdras. Usted lea Esdras capítulo 7, versos 6, versos 10 al 12. Y cuando aquella gran reunión convocada por el gobernador Nehemías en el capítulo 8 de Nehemías, en los versos 1 al 3, verso 13, el escriba leyó la palabra. Los escribas estaban presentes. Y qué linda reunión de Nehemías capítulo 8. Se produjo un gran avivamiento. Y creo que todos, escribas y sacerdotes, el gobernador, todos tuvieron su parte en promover esta gran reunión para que el Espíritu de Dios
genere un gran avivamiento aquel día. Estamos viendo o siguiendo el proceso del desarrollo de este oficio de los guardianes de la ley, de los que transcribían la ley. La mayoría de escribas, vemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de los escribas eran de los fariseos, con los que estaban constantemente asociados. Eso se puede ver en lo que ya hemos analizado cuando Pablo, en la reunión, cuando estaba haciendo su defensa, en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, hemos leído en el versículo 9 lo siguiente, Hechos 23, 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y que se produjo, Pablo astutamente habló de la resurrección, y como en la resurrección los saduceos, entonces se produjo la división. Los escribas creen, y muchos de los escribas eran fariseos. Por eso se produjo esta gran disensión, y por eso deducimos que estaban muy asociados con los fariseos, los escribas. Ahora hay otra cosa que se destaca, que muchos de los escribas eran miembros del Sanedrín, del Consejo Supremo de la Nación, compuesto por 70 ancianos y presididos por el sumo sacerdote en ejercicio. Y se unieron estos escribas que estaban en el Sanedrín, se unieron a sus colegas, los príncipes de los sacerdotes y ancianos, para perseguir a Cristo. Ahí está donde queremos llegar. Los escribas, intérpretes de la ley, persiguieron a Cristo y a sus discípulos por tener ideas pervertidas respecto del Mesías prometido y su reino. A los escribas se les llama también abogados o intérpretes de la ley. En Mateo 22, 35 se les llama también doctores. Usted puede ver Lucas 5, 17 y el caso de Gamaliel en Hechos capítulo 5, versículo 34. Se les llamaba intérpretes de la ley, doctores de la ley, abogados de la ley. Pero hay una cosa interesante, y esto quiero yo recalcar. En el capítulo 13 de Mateo, cuando el Señor hace la exposición acerca de las 7 parábolas del reino, llegamos allí al versículo 52, y mire lo que dice el Señor, después de hacer la exposición de las 7 parábolas. En el capítulo 13 de Mateo, verso 52, dice: Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Ya no está hablando de los otros escribas, está hablando de los escribas del reino de los cielos. Debe ser docto, entendido. Debe ser semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todos los que servimos al Señor, amado hermano, si el Señor te ha dado un ministerio en la iglesia para predicar o para enseñar o para ser guía espiritual, no te atrases, no te postergues en el estudio y conocimiento de la doctrina y de la palabra. Tienes que ser docto, entendido, y sacar del tesoro de la palabra enseñanzas nuevas, buenas, no cosas innovadoras, sino cada vez sacar de a lo que está allí en la palabra cosas maravillosas para alimentar al pueblo de Dios. Las enseñanzas del Señor Jesús estaban en contraste
con las enseñanzas de los escribas. Eso deducimos de las palabras de Mateo 5:22 y de Mateo el capítulo 7, versos 28 y 29. Quiera el Señor abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos comprender. Hasta aquí hemos venido analizando a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los publicanos, a los escribas. Que Dios bendiga su palabra y nos dé el deseo, la sed, el hambre de seguir buscando y aprendiendo de estas cosas preciosas de las Escrituras.